Hace unas semanas os comentaba en un vídeo que os dejaba por aquí que si queríais podíamos hacer un vídeo en el que os explicase cómo utilizaba yo una tabla de Excel para llevar el control de mis finanzas y que era la mejor forma de tener una previsión perfecta de todos los gastos que vamos a tener para el día de mañana no tener sobresaltos. Decidí cuando empecé a hacer este modo de llevar el control de mis finanzas que era la mejor manera porque así es como lo hacen las empresas, llevando una previsión de ingresos y de gastos, y eso nos permite saber la situación económica que podemos tener, por ejemplo, de cara a un año. Por lo tanto, es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Creo que va a ser muy interesante porque os va a ayudar, si queréis utilizar este método, a tener un control bastante fiable de vuestras finanzas y que luego no nos salgan sorpresas. Así que bueno, ya os digo que va a ser un vídeo muy interesante y no os lo podéis perder porque tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Bueno, pues esto que veis aquí es la tabla de Excel que yo utilizo para llevar el control de mis finanzas. Evidentemente, esta no es la tabla de Excel mía, pero la he creado a modo de ejemplo para que todos vosotros, si queréis, la podáis crear también. Es muy sencillo, ahora veréis, y podemos llevar un control bastante claro de nuestras finanzas y de nuestra economía diaria. Vamos a empezar comentando, a ver, o explicándoos, mejor dicho, en qué consiste esta tabla de Excel. Como podéis ver, tenemos varias columnas. La primera columna son las fechas. La segunda sería la cuenta corriente, el dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente, y luego, como podéis ver, ya estarían los gastos que podemos tener todos los meses. La hipoteca, si hacemos una inversión, es decir, si invertimos todos los meses, que eso, como ya hemos comentado muchas veces, es muy interesante para en un futuro tener un dinero que podamos utilizar. También gasto que tengamos en suscripciones de Netflix, en Amazon, en lo que vosotros queráis, gastos en gasolina, garaje, supermercado, comida a domicilio, regalos, ocio, gastos extra que podamos tener en ciertos meses, y luego al final los ingresos, que serían la nómina. Aquí cada uno puede tener diferentes ingresos, tendríamos que poner todos los ingresos cada uno en diferentes columnas. Yo he elegido estas columnas, las he dado estos nombres, vosotros podéis poner las columnas que queráis. Por ejemplo, si tenéis que comprar un coche, pues también podéis poner la letra del coche. Es decir, todos los gastos que tenemos todos los meses les tenemos que englobar en diferentes grupos para luego reflejarlo en esta tabla de Excel. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos fecha 1 del 10 de 2023. Vamos a partir de que en nuestra cuenta corriente tenemos 3.000 euros. Y esto que tenemos aquí no es lo que hemos gastado este mes. Es decir, esto es la previsión de los gastos que podemos tener para este mes. O mejor dicho, más que la previsión, y aquí está la clave, es el objetivo del gasto que tenemos que tener. ¿Y por qué lo llamo el objetivo que debemos de tener? Porque si nos adecuamos a esos objetivos y lo cuadramos con los ingresos que posteriormente tenemos, si nos basamos en ello y los respetamos, puede que al mes siguiente tengamos en nuestra cuenta corriente más dinero y no menos dinero, que eso es lo que no quiere nadie. Por ejemplo, en este caso, pues hemos hecho una previsión de que durante todo este mes vamos a tener un gasto de 600 euros en hipoteca, vamos a invertir 400 euros, vamos a tener gastos en suscripciones de 60, etc, 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 y vamos a ingresar 2.000 euros. Al final, con todos los gastos y los ingresos, nos sobraría 110 euros que se acumularía a nuestra cuenta corriente. Pero bien, y esto habría que hacerlo durante todos los meses. Es decir, es muy probable que, por ejemplo, durante todos los meses tengamos el mismo gasto de hipoteca, de inversión también podríamos llegar a tener los mismos gastos, de suscripciones también podríamos llegar a tener los mismos gastos, porque son gastos que suelen ser comunes todos los meses. Gasolina, pues si utilizamos el coche todos los días para ir al trabajo, pues también. Incluso podríamos poner, por ejemplo, en el mes de julio del año que viene, si nos vamos a ir de vacaciones, un poquito más de gasolina. Vamos a poner también, por ejemplo, en diciembre de este año, otro poquito más de gasolina, porque nos vamos al pueblo a ver a la familia. Garaje, normalmente sería siempre lo mismo. Supermercado, pues también podría llegar a ser siempre lo mismo. Comida a domicilio, esto es ya a gusto los colores de cada uno, también podría ser siempre lo mismo. O el objetivo que tenemos que tener es siempre lo mismo. Regalos, podría ser siempre lo mismo. Evidentemente va a haber meses que a lo mejor es un poquito más, un poquito menos. La clave que la media sea esa. Por ejemplo, en el mes de diciembre podríamos pensar que los gastos van a ser mayores. ¿Por qué? Pues porque es Navidad. Vamos a poner, por ejemplo, 500 euros en regalos. En ocio, más de lo mismo. Vamos a poner que todos los meses nos vamos a gastar 200 euros, y luego aquí vamos a poner que la nómina va a ser todos los meses lo mismo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí que vamos a cobrar 4.000 porque tenemos una extra, y luego aquí vamos a poner otros 4.000 porque tenemos otra extra. Como estáis viendo, esto es todo de un año, es decir, a un año vista. Y luego vamos a poner los gastos extra. Vamos a suponer, por ejemplo, ahí me ha pasado este año, que tenemos el año que viene, en el mes de junio,
una boda, pues vamos a prever ya gastos para la boda en ese mes de 300 euros. Entre el regalo que hacemos, que nos queremos comprar un traje o lo que queramos, pues en 300 lo que vosotros queráis. Vamos a suponer también que a lo mejor tenemos que pagar el seguro del coche en el mes de enero de 2024 y aquí tenemos que pagar otros 500 euros. Así lo vemos. Por lo tanto, como podéis ver, podemos ir añadiendo gastos extra siempre teniendo en cuenta que no nos debemos pasar de los ingresos que tenemos. Es decir, la clave va a estar en este Excel en ver el dinero que vamos a tener dentro de un año en nuestra cuenta corriente. Fijaros cómo va a haber meses que va a bajar bastante, pero va a haber meses los que nos vamos a recuperar muy bien. ¿Por qué? Porque tendremos esa extra. Si acabamos respetando lo que estamos poniendo en este Excel, es muy probable que dentro de un año tengamos el dinero que aquí indica. Evidentemente, hemos doblado nuestro dinero en un año, a lo mejor tenemos más gastos extra, estos son muy poquitos gastos extra, imaginaros también. Vamos a poner que en julio del año que viene nos vamos de vacaciones y nos gastamos 1000 euros en vacaciones. Vamos a poner también que en el mes de diciembre también nos vamos de vacaciones una semana y nos gastamos otros 800 euros, vamos a poner. Esto ya lo debéis adecuar cada uno a vuestra vida o a lo que vosotros sean vuestros intereses. A lo mejor hay algunos que gustan mucho los videojuegos, gastéis los meses 100 euros en videojuegos, pues tenéis que hacer una columna de videojuegos y 100 euros. La clave, como os digo, está en saber hasta dónde podemos gastar. Imaginaros que estuviéramos gastando más de lo que estamos ingresando. Evidentemente, esto nos saldría para saber en qué parte debemos recortar. A lo mejor en garaje no podemos recortar, pero a lo mejor en lo que nos gastamos en el supermercado, en lo que nos gastamos a comida, a domicilio o las suscripciones o lo que nos gastamos en ocio, podemos rebajar. Y como veis, si a lo mejor reducimos en ocio 50 euros al mes, al año son 600 euros. Es bastante. Con el caso actual, ¿qué tendríamos? Pues fijaros como dentro de un año tendríamos 4.970 euros. ¿Esto qué nos permite también? Pues si tenemos una costumbre de invertir todos los meses una cantidad de nuestros ingresos, yo ya os lo he dicho alguna vez, a mí me gusta todos los meses meter un 20% de mis ingresos a una cartera que tengo de inversión, por eso he puesto 400 euros, porque el ingreso sería de 2.000. Pero si aquí estamos viendo que quizás nos sobran, tenemos de más 1.970 euros que lo de este año, porque a lo mejor con 3.000 euros podemos estar a gusto con ese dinero en nuestra cuenta corriente, pues quizás podríamos aumentar también la inversión, es decir, la podemos incrementar a lo mejor 50 euros al mes, porque no lo podemos permitir y estamos viendo que dentro de un año tampoco nos va a hacer mucho daño incrementar esos 50 euros y además luego nos puede reportar unos beneficios. Si bien antes de continuar de cómo deberíamos llevar la operativa de todo esto día a día para que luego esto no sea un brindis al sol y lo convirtamos en una realidad, esta columna de aquí es muy pero que muy importante y es lo que podríamos llamar nuestro fondo de emergencia. A lo mejor no lo tenemos en nuestra cuenta corriente, lo tenemos en otra cuenta corriente aparte, un dinero apartado, que ese dinero es lo que vamos a utilizar cuando nos salgan quizás imprevistos que no hemos recogido en esta parte y que además pueden ser bastante dañinos para nuestra economía. Siempre hay que tener un fondo de emergencia para hacer frente a todos esos gastos que no podemos tener en esta tabla de aquí. Si queréis también podemos hacer un vídeo, ya os lo dije hace tiempo y creo que va a ser el siguiente vídeo que hagamos de ese fondo de emergencia que debemos tener y de cuánto debe ser. En este caso 3.000 euros quizás se nos quedaría un poco corto, pero bueno, como esto es un simple ejemplo, pues bueno, no deberíamos darle de en principio mayor importancia. Imaginaros que nuestro fondo de emergencia quisiéramos que fuese de 6.000 euros, pues evidentemente a lo mejor en la inversión deberíamos reducir esos 50 euros o no ampliarlos y a lo mejor quitar también de otro lado para que dentro de un año lleguemos a alcanzar esos 6.000 euros que nos gustaría tener en nuestro fondo de emergencia. Y bueno, ya después de explicar las columnas clave que estamos viendo principalmente en esta tabla de Excel, vamos a ver cómo llevaríamos la operativa día a día. Y voy a desplegar estas filas de aquí que ya tengo creadas, que es donde vamos a meter los gastos día a día. Fijaros que yo lo primero que he hecho es poner todos los meses y ver la previsión de gastos que tenemos en cada concepto o en cada grupo de gastos y posteriormente por debajo de cada mes vamos a tener todos los días. Es decir, imaginaros que el día 5 de octubre pagamos la hipoteca, pues deberíamos marcar aquí 600 euros. Imaginaros que el día 6 de octubre vamos a hacer esos 450 euros de ingresos a nuestras inversiones, lo marcamos aquí. Imaginaros que tenemos las suscripciones, tenemos un día nos pasan 20 euros, otro día nos pasan otros 20 euros,
Y luego otro día nos pasan otros 20 euros que nos faltan de otra suscripción que tenemos. Gasolina, pues imaginaros que echamos una vez al mes gasolina, la echamos en este caso el 7 de octubre, por ejemplo, el garaje también le pagamos un día, al mes le pagamos el 2 de octubre, pagamos esos 100 euros. Supermercado, imaginaros que hacemos la compra 3 días a la semana, pues habrá que marcar qué días hemos hecho la compra, menos 100 euros el día 5 de octubre, luego vamos a poner el día 15 de octubre otros 100 euros de compra y el día 22 de octubre vamos a poner que hemos hecho la compra por otros 100 euros. Comida a domicilio, pues bueno, nos damos un caprichito un par de días al mes, uno que sea el caprichito los días que quiera o que se pueda permitir, y hacemos una cena en casa que le hemos pedido a domicilio. Regalos, pues imaginaros que tenemos un cumpleaños todos los meses y nos gastamos 50 euros. Vamos a ponerlo bien, así. Y luego en ocio, pues salimos 2 días al mes y nos gastamos, esos 2 días, nos gastamos 100 euros. A ver, aquí está todo reflejado de forma a lo grande. Evidentemente, a lo mejor echamos gasolina 4 días al mes, pero es muy importante que dejemos todo esto reflejado porque ahora lo llevaremos a la tabla que hemos visto anteriormente, es decir, a los totales para ver que hemos cumplido con esos objetivos. Luego gastos extra, por ejemplo, en octubre, como no tenemos gastos extra, pues no les pondríamos. Y luego el día 2 o el 3 de cada mes, pues cobramos los 2.000 euros de la nómina. Bien, aquí cumpliríamos tal y como hemos previsto, pero imaginaros que hemos decidido que en vez de salir 2 días de fiesta o a cenar, vamos a salir 3 días y vamos a poner que este mes de gasolina, en vez de gastar 100 euros, nos hemos gastado 150 euros. O que quizás la comida a domicilio pues nos ha gustado mucho donde hemos pedido la última vez y hemos pedido otro día más. Es decir, hemos incrementado nuestros gastos. ¿Qué debemos hacer al final de cada mes? Pues debemos coger y sumar todo lo que tenemos en cada día. Vamos a verlo. Vamos a poner la fórmula. Deberíamos seleccionar todo y nos daría ya el total de lo que tenemos. Evidentemente, si hemos cumplido con lo que tenemos en el Excel antes de comenzar el mes, debería ser el mismo importe. Vemos que la hipoteca es el mismo. Vamos a copiar y pegar las fórmulas. Vemos que la inversión es la misma. Vemos que las suscripciones son las mismas. Ojo, con la gasolina debería ser 100 euros. Nos hemos pasado 150. Vamos a ver el garaje. Es el mismo, el supermercado es el mismo, comida a domicilio nos hemos pasado también 40 euros, regalos es lo mismo, ocio, como salimos un día más, son 100 euros más, gastos extra no tenemos absolutamente nada y la nómina es lo que habíamos previsto. No hemos tenido suerte de que este mes nos hayan pagado más. ¿Qué hacemos ahora? Ocultamos todas las filas que teníamos de este mes, las que son día por día, vamos a hacerlo y aquí ya estaríamos viendo los totales que hemos tenido de este mes. Fijaros que si un mes normal deberíamos gastar 100 euros de gasolina, que lo que decíamos antes, este mes ya nos hemos pasado. Fijaros que si la comida a domicilio es 80 euros, ya nos hemos pasado. Y en el ocio, más de lo mismo. ¿Por qué es importante que lo reflejemos en los totales? Porque esto se va a reflejar luego en lo que tendríamos a final de ese año, de esa previsión. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos visto que a principio de la previsión que hemos hecho nos sobraban para mantener ese fondo de emergencia de 3.000 euros, nos sobraban 2.000 euros y ¿por qué no? No nos vamos a permitir unos caprichitos si nos lo podemos permitir, si nuestro fondo de emergencia sigue sano. Por lo tanto, eso es muy importante porque si a lo mejor hay algún mes que nos pasamos mucho más de la cuenta, a lo mejor ya la previsión que tenemos para dentro de un año es de menos de esos 3.000 euros. Es decir, ¿qué deberíamos hacer? Tenerlo en cuenta para que los siguientes meses vayamos reduciendo los gastos en alguno de los conceptos de los grupos que hemos dicho para así cumplir nuestro objetivo. Yo entiendo que al principio esto sea muy pesado de hacer, a mí al principio me costó bastante, pero simplemente escoger la rutina, es decir, escoger una vez a la semana, sacarte la cuenta del banco en el móvil, en la aplicación y ver todos los gastos que hemos ido teniendo e irlos introduciendo en esta tabla de Excel. Evidentemente, si pagamos en efectivo es bastante más complicado y lo deberíamos tener anotado en algún lado porque si no, muy probablemente se nos va a olvidar. Pero ya os aseguro que esto es muy positivo porque hace que nos eduquemos para controlar nuestros gastos y al final
nuestro cerebro se acaba adecuando a los gastos que estamos teniendo y al final acabamos cumpliéndolo. Os lo digo desde mi experiencia. Yo al principio no llevaba ningún control de nada, gracias a Dios. No he llegado a pasar penurias en ningún momento, pero quizás me costaba ahorrar más de la cuenta. Y gracias a esta tabla de Excel o a llevar un control, que yo he puesto esta tabla de Excel, pero la podéis hacer a vuestra manera. Pero es muy importante. La clave de todo esto está en tener un control, en saber qué va a ser lo que nos tenemos que gastar, cuál es el objetivo, saber si podemos cumplir con todos esos gastos y con esos ingresos para mantener el dinero que tenemos como mínimo y como forma positiva también ir ahorrando. Y en este caso no lo hemos tenido en cuenta, pero también hay una parte que va a inversión, es decir, es dinero que luego será para nosotros, pero evidentemente lo tenemos que quitar para que no se nos quede la cuenta cero sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, ahí está la clave, yo creo que de este vídeo y de este Excel que he hecho. No os voy a dejar el Excel porque no sé evidentemente cómo hacerlo. Si lo queréis que os lo deje, busco la manera de hacerlo, pero ya os digo que es muy sencillo. Las fórmulas no tienen absolutamente nada, simplemente están sumando lo que teníamos el mes anterior y le suma y le resta, en este caso sería todos los gastos, y le suma el ingreso que tenemos, por eso lo pongo en negativo y en positivo, porque está todo en sumar, es decir, quita la parte de los gastos y suma los ingresos, no tiene absolutamente nada. Y lo de día a día, pues evidentemente más de lo mismo. Aquí estamos viendo, como por ejemplo el 2 de octubre, ¿qué nos coge? Pues nos coge lo que teníamos el día anterior y le resta todos los gastos y le suma en el caso que ese día hayamos tenido un ingreso. Por lo tanto, creo que es una forma muy, pero que muy interesante de llevar un control muy bien y muy efectivo de nuestras finanzas. Os invito a todos a que lo hagáis durante unos meses y después volvéis a este vídeo y me dejéis en los comentarios qué tal la experiencia. Y también si queréis que haga ese vídeo del fondo de emergencia que debemos tener, de cuánto debe ser ese fondo de emergencia, pues también dejadme en los comentarios y será el próximo vídeo que hagamos. Así que nada, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto de nuevo.